Qué lindo que es Pergamino, qué lindo como buena parte de los pueblos de la pampa húmeda, de la zona núcleo de la producción agropecuaria argentina, pueblos bellos, pueblos muy amables, donde vivir parece ser una cosa sencilla, hasta que llega el avión fumigador, hasta que llega el mosquito, hasta que nos envenenan. Y esto es lo que pasa hoy en Pergamino, que ha sido últimamente el epicentro de una batalla entre aquellos que no tienen mucho para defenderse, que no tienen nada con qué defenderse, y aquellos que son poderosos. Pergamino ha sido el sitio en el cual se ha confirmado que la utilización de los agrotóxicos en la Argentina no solamente es una cuestión de mala praxis, sino también un drama sistémico. Hoy vamos a hablar mucho de Pergamino y vamos a recordar que Pergamino es simplemente la segunda etapa, el segundo capítulo de un desastre que ya se produjo hace algunos años en Córdoba. Ahora voy a hablar de vos, tranquilito. Vamos a recorrer un poquito el estudio, gracias como siempre al vivero de Villadomínico del SEAMSE que nos provee de plantas nativas y hoy también de alguna sorpresa no tan nativa. Vamos a hablar, por supuesto, de nuestras frutas y verduras de estación. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las fumigaciones y también vamos a hablar de él. Y vamos a hablar bastante de él. Porque aquí, en este lugar remoto, en Hawái, en el archipiélago de Hawái, se descubrió en un observatorio llamado Mauna Loa, que todo aquello que estamos diciendo, que el planeta está diciendo, que Naciones Unidas y los gobiernos están diciendo respecto del compromiso para frenar el calentamiento global y, por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, a la atmósfera, todo ello que se dice es rigurosamente falso. Por eso, la crisis climática de hoy nos habla desde Hawái. Hablamos desde Hawái porque allí es donde se descubrió, donde se midió la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más alta desde que se mide. Y este es el detalle del día para poder enfrentar con algún grado de posibilidad de éxito la crisis climática. Esto es Hawái, un territorio aislado en el Pacífico Central perteneciente a los Estados Unidos y muy famoso por sus playas y paisajes increíbles. Hace apenas unas semanas atrás la apacible isla fue noticia, pero no por algún suceso turístico, sino por una pésima novedad ambiental. Los sensores climatológicos ubicados allí hallaron la concentración de dióxido de carbono más alta y jamás registrada en toda la historia de la humanidad, 415 partes por millón del tan famoso CO2. El número es preocupante, ya que se trata de una marca récord que se suma a una serie de umbrales climáticos que vienen siendo alcanzados y traspasados cada vez con mayor frecuencia. Hace tan solo 2 años, un equipo de climatólogos encendió la alarma al confirmar que la concentración de carbono en la atmósfera había superado las 400 partes por millón. Hoy, ese número ha quedado atrás. Récord tras récord. El carbono atmosférico que envenena los cielos y atrapa el calor de la Tierra no deja de crecer ni de agravar la crítica situación por la que está pasando nuestro planeta. No es un dato menor. No es un dato menor que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera haya superado todos los récords históricos y que haya sido un 1% mayor que el año anterior. Quiere decir que la medición del año 2019 respecto de la del 2018 fue un 1% mayor. Parece poco un 1%. Imaginen ese 1% sumándose permanentemente y rompiendo la marca que los científicos consideraban el umbral que no había que atravesar. Ese umbral era 350 partes por millón. Vamos a explicar brevemente qué significa esto. Significa que si yo tengo hipotéticamente un recipiente, esto es la atmósfera,
y mido la totalidad de las partes que entran en 1 millón de unidades de esa atmósfera, el dióxido de carbono ocupa hoy 415 partes de ese millón. Y los científicos habían dicho que en el momento en que se superase la marca de 315 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, íbamos a entrar en un punto de no retorno. Esta es la marca más alta de los últimos, lean bien, escuchen bien lo que voy a decir, de los últimos 3 millones de años. En los últimos 3 millones de años no se había registrado una marca como esta. Pero como saben ustedes, el dióxido de carbono sube y también crece con la misma tendencia la estupidez humana, a tal punto que mientras se conocía el dato de que se había batido el récord de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, se constataba que la deforestación, así se dice, en el Amazonas era la más alta de los últimos 10 años, Bolsonaro mediante. Y también que al mismo tiempo, durante las elecciones en España, los candidatos de Vox, el partido de derecha que irrumpió en el tablero político español últimamente, señalaron que el hombre no podía ser tan inteligente ni creerse tan engreído como para haber provocado semejante desastre y que por lo tanto no se lo podía condenar con multas o sanciones o leyes para prohibir que la producción siguiera como hasta ahora. El dióxido de carbono crece y la estupidez humana lo acompaña permanentemente. André, ¿cómo va? Sergio, y hablando de dióxido de carbono... Pensé que ibas a hablar más de estupidez humana. No, hablando de dióxido de carbono, las frutas y las verduras de estación están totalmente relacionadas con esto. Más que nada, el consumo que nosotros hacemos de ellas. ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que cuando nosotros consumimos tenemos que tener conciencia, primero, la estación. ¿Qué productos están de estación? ¿Qué frutas y verduras son de ese momento? Y en segundo lugar, la distancia que tenemos con donde se produce esa Lo hemos verdura explicado varias veces y vamos a reiterarlo porque siempre es importante hasta que podamos absorberlo como ciudadanos, como consumidores, que si nosotros compramos este tomate en verano, que es el momento en el que el tomate se cosecha, vamos a ahorrar no solamente en términos nutritivos, sino también en términos del impacto sobre el ambiente. ¿Por qué? Porque si este tomate se cosecha en enero o en febrero y se consume en julio o agosto, hay un gasto energético, de transporte, de contaminación, etcétera, para conservarlo a lo largo de todos estos años. Y me vas a hablar de una manera moderna de conservarlo. Una manera de conservarlo no, porque moderna no, tiene más años que la escarapela. Bueno, sí, pero ahora sana, te lo voy a contar. Pero claro, el tomate es algo que estamos acostumbrados a comerlo todo el año y eso es algo que se impuso con la globalización. Pero existe la manera de poder consumir tomates en invierno de manera sustentable. ¿Cómo haces? Tomates triturados. Los pueden comprar en los súper, en el almacén, o lo pueden hacer ustedes mismos en su casa. ¿Por qué tiene razón André con esta precisión? Porque esto no tiene conservantes. Es el tomate común y corriente, este tomate que estoy mostrando acá. A ver, ahí está, este tomate que en el momento en que alcanza su madurez es triturado y puesto adentro de un frasco que simplemente se esteriliza. Nada más que eso. Es decir, esto es como comer tomate fresco. Totalmente. Y pueden buscar recetas en internet que van a encontrar muchísimas para hacerla. Estamos en esta temporada de invierno, hay que consumir, por ejemplo, peras. Muy bien. Tenemos acá algo distinto, que especial. No es zanahoria. Que no es zanahoria, tampoco es jengibre. Muy bien. Esto es cúrcuma. Es cúrcuma lo que les está mostrando Sergio. Y hay una cosita más que yo te quiero mostrar porque algo para tener en la mano, una aplicación que se llama InSeason, te la voy a mostrar acá. A ver. Vos abrís la aplicación. Creo que la podemos ver en la pantalla mientras vos la podemos ver en la pantalla. Sí, ahí está. Simplemente lo que hace esta aplicación es, según el hemisferio en donde te encontrás, te muestra qué tipo de frutas o verduras tenés disponibles. Te dice en qué meses la podés consumir, incluso apretás sobre la fruta o verdura y te tira recetas para hacer. Buenísimo. Consuman frutas y verduras de estación. No solamente va a ser mejor para el organismo, sino también para el ambiente. Y también hay chefs que nos recomiendan en la misma dirección, ¿no es cierto? Así es, hay chefs y hay gente que le fuimos a preguntar qué hace, si consume o no de estación. Veámoslo.
Cuando vas a comprar frutas o verduras, ¿tenés en cuenta las estaciones, la estacionalidad de esos productos? Yo no, pero mi mujer, que es la que normalmente hace las compras, sí. Más o menos tengo en cuenta la estacionalidad, pero por lo general compro cualquiera. Depende de qué cosa. Lo que más me gusta sí me fijo y si no, no. No, generalmente compro de estación. De estación. Cuando haces las compras de frutas o verduras, ¿tenés en cuenta si están de estación o compras cualquiera? No, tengo una idea. Sí, porque la verdulería de ahí de las Recobas te avisan. Es el momento. No, por lo general compro. Veo y compro. Hay como una forma de poder cocinar y comer mejor sin tener que gastar más. Hay un montón de productos. Y Argentina es una tierra muy fértil y generosa de estos productos. No compren tomate en julio. Es inútil, no tiene sabor. Mejor tener unos frascos de tomates naturales hechos en febrero o marzo en Mendoza u otras regiones donde hacen tomates, que estos tomates frescos que no tienen gusto a nada, que salen una fortuna y que no te aportan nada de nutriente. Una cosa que es bastante triste, pero que va a ayudar a que la gente mejore la situación suya con la alimentación, es el bolsillo. Cuando el bolsillo manda, la gente cuida lo que compra. La mayoría de la gente consume en función de lo económico. Porque digo, si yo tengo una papa acá que me sale 2 pesos y la papa buena que no sé qué, que es mejor porque está menos manipulada, que digo, la tengo a 20 cuadras y me sale el doble, voy a comprarla de 2. La mayoría de la gente hace eso. La mayoría de la gente no tiene capacidad para poder decidir y aislarse de lo económico. Entonces, creo que nosotros, los cocineros, podemos acercar a los productores, porque estamos muy en contacto con productores, acercarlos al consumidor. Creo que cuantas menos manos y cuantos menos eslabones haya entre el productor y el consumidor, va a ser mejor para todos. Llegando a unir el productor y el consumidor, vamos a llegar a un mejor puerto. Esto último que acabamos de escuchar es central, porque en la medida en que se acorte la distancia entre quien produce frutas y verduras y quien las consume... Tommy, ¿qué hace? Estoy hablando. Hable, tranquilo, Federovisky. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, sigo siga, entonces. siga. Bueno, en la medida, decía, en que se acorte la distancia entre quien produce y quien consume, indudablemente va a ser más fácil para quien consume hacerlo, por ejemplo, en estación, porque el productor le va a ofrecer... ¿Va a seguir pasando por acá adelante? Siga pasando, no hay problema. Ya seguimos con el programa. Total, Tommy entra, sale. Y por último, en relación a lo que estábamos hablando recién, la gran pregunta es ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado para promover y ayudar a que consumamos frutas y verduras de estación? ¿Va a seguir pasando por delante? Es un programa de televisión esto, Tommy. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo puso antes? Si estaban todas las plantas antes, todos los árboles que nos trajo la gente del SEAMSE, ¿por qué no los puso antes? ¿Por qué viene a molestar ahora? Porque me los compré ahora, entonces... Los compró ahora. Sí, y entonces los quería traer... Acá en el canal los compró. Los quería traer para ayudar un poquito a la escenografía. Mire, este es un ficus. No, pero nosotros no ponemos plantas exóticas acá. ¿Pero qué tiene que ver Federovisky? Es una planta con otras plantas. No ponemos plantas exóticas porque nosotros estamos dando un mensaje. Pero Federovisky es una planta con otras plantas. Sí, es una planta exótica con otras plantas nativas. Y las plantas exóticas a las plantas nativas le provocan daño. Pero ¿cómo puede ser que una planta le haga daño a otra planta? No tiene sentido, Federovisky. Vamos a explicarlo con un ejemplo mundano. Te maté con esa, ¿eh? Gracias. Felicitaciones, Federovisky. Bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo mundano. El ficus, que Tommy nos acaba de mostrar ahí, ese ficus está hoy lamentablemente plantado en muchísimos lugares de la ciudad de Buenos Aires por los propios vecinos, porque la ciudad, la municipalidad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no planta ficus, porque el ficus es una planta exótica. Pero está bueno el ficus, se la rebanca. Sí, se la rebanca, justamente, ese es el gran problema, que se la rebanca. Entonces, como el ficus es originario de la selva y no de zonas templadas con épocas de frío como... por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba o la ciudad de Rosario, el ficus no pierde las hojas en invierno, cosa desaconsejada para el arbolado urbano, y el ficus rompe las veredas porque sus raíces tienden a ser superficiales y no profundas como en los lugares de menor humedad. Todo eso además daña, por supuesto, al resto de los árboles o plantas que se colocan junto al ficus. ¿Y entonces esta que es japonesa también? Esa es japonesa, mire usted, ¿cómo se llama esa? Fustacia. ¿Cómo se llama? Fustacia japónica.
Va, está bien. Esto que Toby dice de esa manera es una planta japonesa que tiene las mismas particularidades. Pueden ser muy lindas desde el punto de vista ornamental. Si la quieren tener en una maceta en su casa está todo bien, pero cuando se las o sea que me la puedo llevar a casa. No te entra. Cuando uno las incorpora, el arbolado urbano, por ejemplo, o en alguna zona donde conviven con otras plantas nativas, generan serios problemas. ¿Va a dejar de seguir jugando? Me las llevo, se las dejo. Tome. Después ya seguimos con más ambiente y medio, hablando precisamente de exóticas. A mediados del siglo XX, unos 20 castores, traídos desde Canadá, fueron introducidos en la provincia de Tierra del Fuego. La idea era intentar el desarrollo de una industria peletera, pero la idea no dio el resultado económico que se esperaba. Asumida esta situación, los empresarios abandonaron el proyecto y dieron inicio a una de las mayores catástrofes ambientales de nuestra Patagonia. Al no contar aquí con ninguna especie predadora que lo frenara, este roedor semiacuático oriundo de América del Norte y Eurasia comenzó a reproducirse a una velocidad asombrosa y a dispersarse por casi todo el territorio fueguino. Se estima que desde aquella llegada hasta hoy, los castores ya han construido alrededor de 70.000 diques y han provocado un cambio total en el ecosistema y un daño irreparable para nuestra biodiversidad. Seguimos en Ambiente y Medio. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cuando el Estado deserta, cuando el Estado desiste de su responsabilidad elemental en lo que hace a la salud pública vinculada con las actividades productivas, o lo que es peor, cuando el Estado toma partido, cuando el Estado entiende que la producción, en este caso agrícola, pero podría ser, a veces ocurre en la minería a cielo abierto, en otro tipo de actividades, cuando el Estado entiende que hay que proteger esa actividad productiva a como dé lugar, pasan cosas como las que acaban de pasar en Pergamino. Pergamino está en el centro del núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, en uno de los sitios más ricos, de mayor capacidad productiva de soja principalmente, y es su salud pública, la de sus habitantes, es la resultante de un Estado que desertó, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Esto atraviesa los partidos, atraviesa la particularidad política de cada momento. Lo cierto es que en Pergamino hoy lo que se observa es casi una crisis sanitaria derivada de esas fumigaciones a mansalva. Un dato les doy. En el año 1996 se introdujo formalmente la soja transgénica en la Argentina. La soja transgénica es ese cultivo modificado genéticamente para poder resistir a los plaguicidas, a los herbicidas, en particular a uno que se llama glifosato. El glifosato mata todo menos la planta de soja. Pero ese todo que mata el glifosato es biología. Y la biología genera resistencia, porque las plantas son más inteligentes que los investigadores de Monsanto. Entonces, a lo largo del tiempo, esa resistencia va provocando que haya que cada vez más incorporar mayores y mayores cantidades de esos agrotóxicos. En 2013, 17 años después de la introducción de la soja transgénica, Monsanto solicitó la autorización para otro tipo de soja resistente al glifosato y modificó la soja RR, Roundup Ready, así se llamaba, por la intacta R2 Pro. No importa el dato.
Sí, lo que importa es que en un diario, el más importante de la Argentina, en ese momento se escribió que lo que estaba ocurriendo era la manifestación de las flaquezas que ya estaba mostrando la soja transgénica después de 17 años de cansancio biológico. En ese lapso se multiplicó por 15 la cantidad de agrotóxicos volcados sobre los campos. Y el resultado pasa a ser este, que es una mezcla de un estado ausente en todos los niveles, insisto, con la mala praxis de los productores. Entonces, la contaminación en Pergamino se observa con la presencia de más de 18 tóxicos en el agua en 3 barrios periféricos, no casualmente situados al borde, en la orilla de ese océano inmenso de la soja. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires mandó a peritar el estado del agua, porque alguna institución de la provincia de Buenos Aires decía que el agua estaba fenómena, pipí cucú. Sin embargo, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ordenó peritar ese agua y los peritos de la Corte confirmaron que ese agua no era posible de ser consumida por un ser humano. Seguramente por eso todas las enfermedades que se acumularon en esos barrios de Pergamino. Hoy la Municipalidad de Pergamino tiene que entregarle agua segura a esos barrios por decisión de la justicia. Veamos el informe. Este es el arroyo Pergamino. Nace en el límite entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires y recorre toda la pampa húmeda, desembocando en el río Recife y luego en el Paraná. Lo que tiene de especial este lugar en donde estamos ahora es que es la parte más baja de esta zona de la pampa húmeda. Es decir, que todos los agroquímicos de los campos que están alrededor confluyen en este arroyo. Este es el agua que después van a las napas subterráneas y consumen los mismos vecinos de Pergamino. El campo cada vez está usando más agroquímicos y al aplicar tanto agroquímico, esto se filtra en la napa y está contaminando todo lo que es el acuífero. Está ocasionando un montón de problemas en la salud de la gente y de los vecinos, ¿no? Hoy hay vecinos afincados en distintos barrios de Pergamino que están señalando el incremento de determinadas patologías, como por ejemplo, lamentablemente, casos de cáncer, y obviamente que se sospecha sobre la incidencia de los factores ambientales y entre ellos la presencia de agroquímicos en un elemento tan vital como el agua. En una especie de peces que habitan en las aguas del arroyo Pergamino se detectaron hasta 17 pesticidas. No solamente venimos alertando sobre esta situación, sino estamos reclamando al Estado resolver el problema o mitigar este problema. Todo se acalla con ese discurso de las buenas prácticas, de que si uno hace bien las cosas no puede llegar a afectarte la salud. El problema es que cada vez los insectos y las malezas están desarrollando más resistencia a los agroquímicos. Entonces, es el echale más. Nosotros necesitamos a productores que vean a la tierra y al agua no solamente como bienes para producir ganancia o rentabilidad, sino son bienes sociales. Si no hay una reacción del Estado nacional, del Estado provincial y los Estados municipales, que hasta ahora han sido cómplices, han sido permisivos en determinadas prácticas productivas, en aras de maximizar los rendimientos, maximizar las tasas de ganancia, han generado estos pasivos ambientales, daños a la salud humana, daños a bienes comunes como el agua, por ejemplo. Obviamente que esto no va a tener solución. Necesitamos un Estado que dé respuesta satisfactoria a los reclamos de la población. En Pergamino, la ordenanza que rige respecto de estas cuestiones establece un cordón de 100 metros, nada más, entre la última línea de edificación y el lugar donde se permite fumigar. Y la respuesta institucional del municipio a esta situación fue reducir en un 44% el presupuesto del área de control a las actividades agropecuarias.
Gabriela Vicental. ¿Cómo te va, Sergio? Tráeme alguna buena noticia. Y la verdad que No, con esto no tengo buenas noticias. tiró. Y algo que quizás estuvo en el informe y quizás vos dijiste, pero que a mí me parece que lo más importante tiene que ver con que no solo el agua de la napa subterránea está contaminada, Sergio. Eso es un dato increíble. Aunque los ríos. Y además, cuando abrís la canillita... Exactamente. Es decir, que el agua que toma todos los vecinos de Pergamino, el agua que se sirven en un vaso, que se supone que pasó por la potabilización, bueno, sigue habría que teniendo los ver, agroquímicos. habría que ver porque en muchos casos es muy posible que la gente tome agua de pozo porque históricamente lo hizo, porque históricamente las napas estaban en algún grado de buena salud y que el punto al que estamos llegando sea que ya no se puede suministrar agua de pozo. Es un tema ese, Sergio. Me parece que las personas que viven en Pergamino piensan que lo que están tomando es agua sana y la verdad que no lo es, ¿no es cierto? Aclaremos siempre que en un sistema de potabilización convencional, como que se aplica en prácticamente todos lados, no se eliminan los agroquímicos. No desaparecen los agroquímicos en un proceso de potabilización con cloro, que es lo habitual. Tenemos una placa para mostrar que mostrame. tiene que ver con no solo la cantidad de agroquímicos, que ya lo dijiste, Sergio, se dijo en el informe, son Acá 18 está. agroquímicos, sino qué es lo que pasa cuando estos agroquímicos están en el agua que uno toma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que provocan? ¿Por Claro, qué están ¿qué es lo que prohibidos? provocan? ¿No? ¿Por qué están de alguna manera desaconsejados? Porque según un estudio que se hizo en el INTA Balcarce a través de la investigadora Virginia Aparicio y además refrendado por muchísimos investigadores en la Argentina, el 44% de estos 18 agroquímicos son cancerígenos. Casi el 50%, digamos, no es una suma menor, subrayo ¿no? un dato que dijo Gaby al pasar y es central. Esto lo hizo un investigador del INTA. El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es una entidad del Estado. ¿Está claro? Esto no lo hizo un particular, no lo hizo una ONG, lo hizo el Estado. Y lo otro importante, el dato la verdad que es llamativo y preocupante, es que el 39% de estos agroquímicos detectados en todas las muestras de agua se consideran disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir, Sergio? Que hay una falla en el sistema hormonal si uno los toma, digamos, no es que porque te tomes un vaso de agua, pero si acumulás cantidad de agroquímicos en el agua, en la verdura, Acabas etcétera. de decir algo crucial. Ninguna de las normativas vigentes en la Argentina considera el elemento acumulativo. Simplemente las normativas prohíben ciertos niveles de ingesta de agroquímicos o de fumigación en función a la toxicidad aguda. Es decir, así te aplican eso si te vas a morir en ese momento. La toxicidad acumulativa y crónica nunca está medida. Por eso, esto que acaba de señalar Gaby, que es lo que provocan efectivamente estos agrotóxicos, es el elemento central. Son cancerígenos, muchos de ellos, y son disruptores endocrinos. Y otra cosa más? que trajimos para mostrar por qué estamos preocupados por esta situación tiene que ver también con algunos ejemplos de algunos herbicidas y de algún insecticida. La atracina, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver en pantalla. La atracina, el glifosato que vos ya lo nombraste. Bueno, esto es interesante, claro, Sergio. el dato de todos estos es que en la mayor parte de los casos están o prohibidos o desaconsejados en prácticamente todo el mundo y acá se los usa como si fueran aspirinas. Y hay un apartado chiquitito abajo, no sé si lo llegamos a ver, bueno, ahora lo pasamos al glifosato, pero igual es lo mismo, porque la clasificación del SENASA, me parece que esto es lo importante para nosotros, para el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria en Argentina, es clase 2 o 4. Clase 2, moderadamente peligroso, y clase 4, no hay riesgo. Bueno, ¿por qué? Porque miden solamente la toxicidad aguda y no miden los efectos crónicos. Decíamos al principio, uno de los problemas centrales que permiten estas situaciones es un Estado que deserta o que toma partido en una determinada dirección. Por eso siempre esto queda en manos de ¿quién? De los vecinos. Y son los vecinos los que lo ponen de manifiesto, los que lo ponen en la superficie y los que finalmente consiguen algo para defender, ¿qué cosa? Lo más preciado, la salud de sus hijos. Pergamino es un partido compuesto por 300.000 hectáreas, de las cuales 265.000 son campos productivos. El 60% de estos campos son productores de soja. Esto convierte a Pergamino en una de las ciudades más contaminadas producto de los agroquímicos. Este es uno de los tantos campos que nos encontramos
por Pergamino. Recientemente vemos que fue cosechado. Tan solo cruzando una calle nos encontramos con un barrio humilde, en donde viven familias, incluso familias que se han tenido que ir de este lugar, porque en su sangre se encontraron más de 100 veces del promedio de agroquímicos. Nos convocamos, las madres y yo, a partir del conocimiento del caso de mis hijos puntualmente, donde detectan altos niveles de glifosato y AMPA. A partir de ahí nosotros empezamos a visualizar que la mayoría de las madres del barrio, de forma aislada, tenían problemas similares a los que tenían mis hijos, por ejemplo ganglionares o hipotiroidismo o brotes en la piel, y ahí nos dimos cuenta de que algo pasaba cada vez que fumigaban. Vos estabas de 5 meses y perdiste tu hijo, ¿y los médicos qué dijeron? Bueno, el médico que me atendió, por supuesto que lo relacionó por toda la sintomatología que había tenido previa, pero no pudo certificarlo, ni firmarlo, ni sellarlo, porque la respuesta de él fue que si él hablaba de eso lo iban a salir a matar. En Pergamino ha habido un trabajo de, primero, hacer visible esta problemática, segundo, de peticionar y reclamar a las autoridades, y tercero, lamentablemente, la judicialización de esta problemática. El año pasado acudimos a la justicia federal, que es ahí donde tenemos la respuesta. De hecho, hay una investigación vigente. Lo que nosotros no tuvimos nunca es la respuesta del municipio. Estamos solo a 1000 metros de algunos barrios humildes que estuvimos recorriendo recientemente. Y acá, detrás mío, un barrio privado. Un barrio que se encuentra muy cerca también de los campos fumigados. Pero la diferencia es que este barrio pidió ante la justicia que se deje de fumigar. Hoy ese campo no fumiga más. Nosotros creemos que hay acá una discriminación contra los chicos pobres de nuestro barrio. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza aprobada que, si bien fue presentada por un concejal, fue impulsada por todas nosotras, las madres del barrio, que está aprobada desde noviembre del 2018. Han vencido los plazos para que nos den respuesta y todavía el municipio nos da la espalda. Nosotros tenemos vivienda a 10 metros de los campos. O sea, los aviones pasan directo sobre las casas de ustedes. Sí, los aviones, y últimamente son mosquitos a propulsión. Nosotros queremos que paren de enfermarnos, que paren de fumigar. Necesitamos vivir en un ambiente sano, donde nosotras las madres podamos ver a nuestros hijos crecer sano, al igual que cualquier otro chico de otro sector económico. Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos. Esta fue la decisión del juez federal Villafuerte Russo respecto de lo que está pasando en Pergamino, en especial en 3 barrios periféricos. Si yo estuviera en Pergamino, y dicho sea de paso, buen laburo, y me sirviera un vaso de agua obtenido de alguno de esos 3 barrios y tomara este agua, ¿qué me encontraría? Salud. Me encontraría con todo eso. ¿Estarías tomando esto que brevemente retomamos lo que hablaste? No estaría tomando papel, aclaro. Esto mismo que te estoy mostrando acá gráficamente, que vos hablaste antes con Gaby, lo hicieron las vecinas del barrio de Villa Alicia para graficar y mostrar realmente lo que ellos están tomando cada vez que se toman un vaso de agua. Mostrame qué es. Son 18 agrotóxicos que puse dentro de este vaso. Podés ir sacando y vamos leyendo bueno, algunos vamos a como el obvio. Ejemplo. Glifosato y me gané una licuadora. Acá que tenemos. Antracina desestil. Antracina. Bueno, son bastante difíciles de leer. Sí, todo. Tenemos Metoclacloro, bueno, no importa. No. Son todos compuestos químicos. ¿A cuál más tóxico que el anterior? Por lo tanto, este es el motivo por el cual la justicia determinó que no se fumigue más en ese lugar y que se los provea de agua potable segura por parte del municipio. Así es, Sergio. Muchas gracias por los papelitos. El punto en todo esto tiene que ver con si uno aprende de la historia. Si el país, el Estado, la sociedad aprenden de un hecho determinado. Porque nosotros en las primeras temporadas de Ambiente y Medio pusimos al aire una sección que yo personalmente quiero mucho, que se llama Cicatrices.
donde contamos algún episodio de la historia, obviamente anómalo en relación a las cuestiones ambientales, y tratamos de ver si aprendimos algo de eso. La historia actual de Pergamino nos demuestra que hemos aprendido poco, porque no hace tanto, hace menos de una década, en la periferia de la ciudad de Córdoba, en el barrio Ituzaingó anexo, pasó exactamente lo mismo que hoy. Pasa en Pergamino. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Cuál fue el elemento que tomó Estado público? ¿Qué fue lo que dio vuelta a las cosas? El compromiso de las madres, igual que hoy en Pergamino. Observen qué pasaba en el barrio Ituzaingó anexo en nuestra cicatriz de Ambiente y Medio, publicada, difundida en las primeras temporadas de este programa. Hacia fines de 2001, algunos habitantes del barrio Ituzaingó anexo, en el borde mismo de Córdoba capital, sintieron escozor al comprobar que muchas mujeres usaban pañuelos en la cabeza sin ser madres de desaparecidos, y muchos chicos usaban barbijos sin tener la edad para ser cirujanos. Los chicos eran protegidos de seguir respirando aquello que había enfermado sus pulmones. Las mujeres cubrían su insólita y vergonzante calvicie. Sofía Gatica, madre, vecina y enferma, comenzó a preguntar y detectó en un puñado de manzanas más de 200 casos de cáncer. Fue casa por casa y anotó cada uno de los casos e hizo una lista con nombre, apellido, edad, dirección, diagnóstico y hospital a donde se atendían. Luego presentó la lista al Ministerio de Salud cordobés con un mapa donde constaba la localización de cada enfermo y un pedido de estudios de suelo, aire y agua. El primer análisis en los tanques de agua de las viviendas y en el suministrador del barrio detectó la presencia de compuestos de nombres extraños para ellas. Por ejemplo, endosulfán, un agroquímico que luego fuera prohibido. Había también otros químicos desconocidos y uno que en la Argentina y el mundo llevaba décadas prohibido, DDT. Un estudio posterior, más exhaustivo, fue estremecedor. Tanto veneno había caído sobre los campos linderos que, según la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental, el barrio era inhabitable. El barrio se unió en el reclamo de las madres de Ituzaingó y finalmente fueron escuchados por algún estamento del Estado. En 2005 la Municipalidad de Córdoba hizo sus propios análisis. De 30 chicos de entre 4 y 14 años estudiados, 23 presentaron en sangre niveles excesivos de alfa-hexaclorociclohexano, una sustancia cuya fabricación o uso está prohibida en la Argentina desde 1980 y, al ser probablemente cancerígena, fue retirada del mercado en Estados Unidos en 1976. El veneno, claro está, no había brotado espontáneamente. Los dueños de los campos de soja que florecían alambrado de por medio con el barrio habían sido fumigados reiteradamente desde una avioneta que los chicos saludaban cada vez que la veían pasar. La franja de 2.500 metros libre de fumigaciones que establecía una ordenanza municipal no era obstáculo para ellos. Ellos pueden sembrar soja, todo lo que se quiera, pero nosotros no tenemos por qué tener plaguicidas en nuestros tanques. Tanto machacaron las madres. Tantas denuncias y testimonios presentaron que la justicia debió actuar. En 2012, tras un juicio que conmocionó a Córdoba y obligó a su cobertura a quienes todavía siguen reivindicando el modelo sojero como un camino de progreso, un productor y un fumigador fueron condenados a 3 años de prisión no efectiva por desconocer la normativa que impedía fumigar a la gente sobre sus cabezas. Fue interpretado finalmente como un episodio de mala praxis, y en ese sentido hubo algo de justicia. Pero el modelo, ese que multiplicó por 10 la cantidad de agroquímicos volcados sobre los campos en apenas una década, sigue fumigando. Seguimos en Ambiente y Medio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Por fin una buena noticia, ¿eh? Por fin una buena noticia. Finalmente, y a pesar de todas las trabas, todos los obstáculos, todos los escollos, todas las presiones, todos los lobbies, todas las zancadillas, todo lo que se les ocurra, la ley de glaciares en la Argentina es constitucional, es ley y ya tiene plena y absoluta vigencia. Lo acaba de decidir la Corte Suprema de Justicia y yo me siento obligado a hacer una brevísima historia respecto de esto. En el año 2008, hace 11 años, una legisladora llamada Marta Maffei, que venía del mundo del sindicalismo docente, presentó un proyecto de ley para proteger los glaciares. Los diputados y senadores creían que estaban votando al mismo tiempo algo así como la declaración de interés de la fiesta del chorizo colorado y le dieron automáticamente aprobación por unanimidad. Todos ustedes saben que las leyes se aprueban por unanimidad solamente cuando no le importan a nadie. Entonces, ese fue el caso. Pero alguien lo descubrió apenas horas después y golpeó la puerta de la Casa de Gobierno y le dijo a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: miren, esto no es conveniente para los intereses mineros. Entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una de las únicas 2 leyes que vetó el kirchnerismo a lo largo de 12 años, la ley de glaciares, con el argumento de que daba preeminencia a las cuestiones ambientales sobre las cuestiones productivas, como si eso estuviera mal. Y luego los legisladores juntaron 2/3 de los votos y consiguieron, luego de una pelea a brazo partido, porque ya los legisladores se dieron cuenta que no era la fiesta del chorizo colorado lo que estaban aprobando, y obtuvieron nuevamente una aprobación ya mucho más ajustada y con una fuerte pelea para tener una ley de glaciares. Rápidamente se la impugnó y Barrick y la provincia de San Juan metieron un recurso de amparo para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia diciendo que esa ley era inconstitucional. La ley acaba de ser declarada plena de toda vigencia y para la Corte Suprema de Justicia, es decir, para toda la justicia argentina, la ley no se discute más y la Argentina tiene protección sobre los glaciares. Gaby Vicenter. Están aplaudiendo acá, están aplaudiendo. Bueno, una buena noticia de vez en cuando. También demoró mucho hacer el inventario, Sergio. Bueno, el inventario para saber qué era lo que había que proteger. Era necesario saber cuáles eran los glaciares. Tardó solamente 8 años cuando tenía que tardar 6 meses. Sí, pero no nada más que 6 meses. Y acá está el detalle del inventario. Y es interesante. Bueno, ¿qué pasa ahora? Esto es interesante del inventario. El año pasado se dio a conocer esto que vemos acá y que también vamos a ver un mapa que nos va a mostrar provincia por provincia. Pero algunos, una vez que presentaron este inventario, dijeron que estaba incompleto, Sergio. ¿Por qué? Porque no habían relevado los cuerpos de agua congelados de menos de 1 hectárea. Y ahí es donde dicen que, pero bueno, tomémoslo de 1 hectárea en adelante. Tomémoslo de 1 hectárea. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en la provincia de San Juan? De ahora en adelante, tanto San Juan como Mendoza son las provincias que mayor cantidad de cuerpos de agua, de cuerpos glaciarios tiene. Sí. El tema es que en San Juan está Veladero. Y se dice que hay al menos 40 actividades mineras actuales que están sobre glaciares y que esta ley obligaría a que cesen. Esos son esos 40 proyectos mineros que descubrió Casanelo investigando. Bueno, esos 40 proyectos con esta ley no se podrían llevar adelante, pero Veladero está funcionando. Bueno, pero la ley es la ley. Y si alguna actividad minera está funcionando en un lugar que la ley dice que está prohibido porque el inventario dice que ese glaciar hay que protegerlo, debería cesar. He dicho. ¿Y la Secretaría de Ambiente qué tiene que hacer? Bueno, tiene que hacer una auditoría ambiental, a ver cómo es, que si se destruyó o no se destruyó nada, y también el permafrost, que es otro tema, Sergio, que también tenemos que hablar. Otro día, pero hoy lo cierto es que las actividades mineras que están sobre glaciares, por ley, deberían cesar. Ya volvemos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova.
usted no puede hablar, tiene prohibido hablar. Después de lo que me hizo, de meterme plantas exóticas de contrabando en un estudio donde solamente entran plantas nativas, se me calla la boca. Bueno, ¿Está claro? Pedro, Basta. no me cague No más sea a pedo. malo con Tommy. Los conocemos de chiquititos, ¿no? A los A yaguaretecitos. los yaguaretés los vimos nacer. Los vimos nacer, Los vimos efectivamente. nacer. Bueno, y Sergio, nosotros volvemos recién hace un tiempito, estuvimos en Iberá. Ahí están las imágenes que ustedes están viendo, son de esos yaguaretés nacidos en cautiverio, gracias a la Fundación CLT, con la premisa de volver a introducirlos a la naturaleza, después de tantos años sin yaguaretés en los esteros del Iberá, con la condición de que para eso no tienen que tener contacto con humanos. Por eso esas cámaras, ellos no saben que están y por supuesto no toman contacto con las personas que los cuidan. Bareté y Arami se llaman, que quiere decir fuerza y cielito, se lo pusieron los chicos de las escuelas Qué lindo. de la zona. Y sí, después de casi 70 años que no estaba más el yaguareté, las dos primeras crías que nacieron. No va a hablar, no va a hablar, no. Dale. Algo bueno, No, Fedorovsky, algo difícil bueno. que venga algo bueno de ahí. En Ecoaula, No, mirá, Ecoaula es le dije bueno. que no. Pero es bueno. Mira, escúcheme, rápido. Fedorovsky, escúcheme. En Ecoaula Sí. la estamos implementando también en escuelas privadas. Estamos, dijo. Sí. Ah, mirá vos. Muy bien. Hagamos, dijo el mosquito. Gracias, chicos. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos ambiente y medio.